Muy buenas, señores. Vamos a profundizar un poquito más con el paso de parámetros de un método o función y también con el tema de que se puede devolver en un método o una función. ¿Vale? Con lo cual, por ejemplo, vamos a ver ciertas cosas. Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, funciones en las que, o métodos en los que estamos pasando, por ejemplo, enteros. O pasamos, pues yo quiero sé, los tipos de datos más normales del Java, como son los enteros, los floats o doubles, ¿vale? O un char. Y después veremos qué pasa si pasamos un string o un array, ¿vale? Que eran los otros tipos complejos. ¿Sí? Vale, veremos que el string va a funcionar parecido a los enteros y a los chars y estas cosas, y los arrays van a funcionar un poquito distinto. ¿A qué me refiero? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo. Nosotros ahora vamos a hacer aquí un programa que vamos a hacer una función nueva, un método nuevo. Vamos a poner aquí pues el private, como hemos visto, el static, esto siempre vamos a poner, ¿vale? Y ahora aquí tenemos que poner el tipo que devuelve el método, ¿sí? Fijaros, por ejemplo, este método que devuelve void. Void es cuando no devolvemos nada. Si yo aquí pongo void y pongo, por ejemplo, el método, yo qué sé, saludo, ¿vale? Que no le pasó nada, por ejemplo, ¿sí? ¿Vale? Y yo aquí hago un system.println, pues por ejemplo, hola, ¿de acuerdo? Y aquí yo llamo al método saludo, ¿de acuerdo? A ver, si cuidado con las mayúsculas y la minúscula, que soy yo el más capullo que del mundo. Si yo llamo aquí el método saludo, pues ahora veremos que si yo hago esto, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pues me va a saludar, me va a decir hola. Sí. Fijaros, esta función o este método no le estoy pasando ningún parámetro y no está devolviendo nada. O sea, quiere decir que como pongo void, no, aquí no hay un return, ¿vale? Le damos el hola, aquí no hay un return y no nos devuelve nada. Si nosotros quisiésemos devolver algo, ya hemos visto, por ejemplo, que aquí tenemos que poner un int y entonces aquí poníamos el return, ¿eh? Y poníamos lo que teníamos que devolver, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero también puedo hacer funciones que no devuelvan nada, como es este caso, y tendrían que poner entonces que aquí tenemos un void, ¿vale? Muy bien, más cosas. Si yo, por ejemplo, vamos aquí, por ejemplo, vamos a poner que yo aquí tengo una variable de tipo string, tengo el nombre y le voy a dar, por ejemplo, pues Francisco, ¿vale? Sí. Fijaros, si yo aquí le paso, por ejemplo, como parámetro el nombre, eso quiere decir que entonces aquí tendríamos que poner un parámetro, con lo cual acordaros, para definir un parámetro tengo que poner el tipo, como si estuviese definiendo una variable, y el nombre que le quiero poner al parámetro, que puede ser el mismo que este o no, puede ser otro, ¿vale? Vamos a poner el mismo, ¿vale? Para que veáis, ¿ok? Bueno, le vamos a poner otro, diferente, para que veamos cómo funciona el tema. Y aquí le pongo name y entonces aquí, por ejemplo, le digo hola más name, ¿sí? ¿Ok? Con lo cual, si ahora ejecuto esto, pues tendría que poner hola Francisco. ¿Mm? Aquí compilando, y ahora me dice hola Francisco, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo modifico esta variable, o sea, perdón, este parámetro, el name, aquí y pongo, por ejemplo, Isabel, ¿vale? Pues que aquí, ¿qué pondría? Hola, pues evidentemente va a poner hola Isabel. ¿Y qué pasaría si yo aquí hago aquí un system, pero vamos a hacer un system, println, y le vamos a poner, pues, por ejemplo, nombre, ¿no? No, vamos a ponerle esto. Perdón. Pero aquí pondremos nombre. Sí, porque es la variable que tengo aquí. Fijaros que yo tengo aquí el name, ¿vale? Se lo he cambiado, con lo cual, pues, por ejemplo, si yo ejecuto, veremos que aquí pone hola Isabel, pero si cambio este name, que es este parámetro de aquí, ¿se cambiará este nombre, que es el que le estamos pasando aquí, o no? Pues veremos que no. Vamos a ver ahora, si yo ejecuto esto, vamos a ver que me va a poner primero hola Isabel y luego me va a poner hola Francisco.
¿vale? ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque este señor llama con nombre, aquí se lo cambio, el name que yo le envío es Francisco, pero aquí le machaco por Isabel, y aquí me muestra hola Isabel. Pero cuando yo vuelvo al programa principal, al main, este nombre continúa valiendo Francisco, ¿vale? Y con lo cual me envía y me dice que vale Francisco. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy haciendo una copia. Es decir, envío esta variable por aquí, hago una copia en este parámetro y entonces son como dos cosas distintas, ¿sí? Con lo mucho que yo modifique esta, no estoy modificando la otra. En cambio, y eso pasa siempre con los strings, con los chars, con los enteros, con los booleanos, ¿vale? Pero en cambio, ¿qué pasa con los arrays? Imaginaros, si yo aquí pongo, por ejemplo, me defino un array de enteros, yo digo aquí un int, pam, 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 y números, ¿vale? Es igual, recordaos que una de las maneras de poder inicializar un array era así, ¿no? 1, 2, joder, capullo, venga, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? ¿Sí? Ok. Vale, yo ahora voy a hacer un método aquí. Vamos a poner esta mierda. Vamos a poner un método, un private, static, joder, static, y vamos a poner void, ¿vale? Y le vamos a decir que se llame mostrar array. ¿Sí? Vamos. Mostrar array. Y le vamos a pasar un array de enteros. ¿Vale? Que le voy a llamar números, porque le puedo llamar igual, ¿eh? Para que veáis que también se puede llamar igual. No, le vamos a llamar enteros. Y ahora, si yo aquí, por ejemplo, hago un bucle, ¿no? Y le digo for, vamos a hacer un for each, ¿eh? Fijaros, yo puedo hacer aquí un int num y le voy a pasar enteros. Acordaos del for each. Primero ponemos una variable que nos acabamos de crear, que tiene que ser del tipo que está dentro del array, y luego pongo el array, ¿vale? Y ahora aquí yo, por ejemplo, mira, vamos a hacerlo bonito, va. Aquí vamos a poner un system out, vamos a quitar el ln, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, un corchete, un espacio. Y luego aquí dentro vamos a hacer un system out, ¿sí? Y vamos a quitar también el println y vamos a imprimir el número, ¿sí? ¿Vale? Y le vamos a concatenar un espacio después, ¿vale? Y fijaros, lo que estamos haciendo con el for each es que cojo el número y lo que va haciendo es, va a coger el 1, y me va a mostrar el 1, va a coger el 2 y me va a mostrar el 2, ¿de acuerdo? Va a ir recorriendo el array, es para que os vayáis acostumbrando cómo se utiliza el for each. Y luego aquí, pues para que quede bonito, vamos a hacer un system out, por ejemplo, aquí sí que vamos a dejar el println y vamos a decir que me escriba y me cierre el array, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora aquí llamo a mostrar array y le paso números, ¿sí? Me va a mostrar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Vale? ¿Se ve? Ok. Vale, pues ahora imaginaros que yo pues voy a hacer una bonita función, private, ¿sí? Static, void, porque tampoco voy a hacer ningún return, ¿sí? Y le voy a decir modificar array, ¿vale? Y aquí voy a poner un int array, y aquí sí que le voy a poner enteros, ¿no? ¿Vale? Bien. Y aquí le voy a decir que voy a modificar cada posición del array y donde había un numerito le voy a poner su cuadrado. Por ejemplo, voy a poner el 1 por 1, pues me va a poner aquí un 1, aquí un 4, aquí un 9, aquí un 16 y así con todos. Es que tendría que hacer, esta vez lo vamos a recorrer con un for, va. Tenemos aquí un i, aquí pondría el nombre de nuestro array, enteros, con punto length, ¿vale? Que sea longitud, con lo cual iría desde el 0 hasta la longitud
pero con un menor estricto. ¿Y qué haríamos aquí? Pues yo diría aquí, por ejemplo, enteros de i va a ser igual a enteros, enteros de i por enteros de i, ¿sí? Y me lo voy a guardar en este mismo array, ¿sí? Si esto, en vez de ser un array, fuese un entero, si yo lo modifico aquí dentro, ¿qué nos ha pasado antes? Hemos visto que no se modificaba. Pero ¿qué pasará ahora? Si yo, por ejemplo, después de hacer, ¿veis lo que he hecho aquí, no? Voy a llamar a modificar el array, le voy a pasar otra vez el array números, ¿vale? Y ahora voy aquí a mostrar otra vez el array números. A modificar, no, mostrar. Vamos a mostrar el array números. Si lo que hago aquí, perdón, si lo que hago aquí dentro no se modifica, no modifica este array, cuando yo vuelva aquí, el array números no valdrá igualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, como ha pasado antes con el nombre, ¿sí? Y me mostrará aquí otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, me lo mostrará 2 veces. Si en cambio, cuando yo estoy aquí dentro, lo que estoy aquí haciendo aquí dentro sí que se modifica aquí y esto hace que este también se modifique, pues veremos que aquí saldrá modificado. Bueno, ¿qué pensáis que va a pasar? ¿Que se modifica o que no? Bueno, pues si sois un poquito listo, dirás, bueno, si el Francisco me está haciendo este ejemplo después del otro que no se modificaba, pues este se modificará. Quiricuá, señores, veis que ahora me ha modificado el array y tengo el 1, el 4, el 9, que son los cuadrados, ¿vale? De cada uno de estos números. ¿Qué quiere decir eso? Si antes, cuando pasaba un string, o si hubiese sido un entero, booleano, etcétera, lo que me está pasando es una copia, veremos que cuando pasa un array no pasa una copia del array. Realmente está pasando el mismo sitio de la memoria, ¿vale? En el que está este array números, es el mismo donde estará este array, que es el parámetro enteros. Y entonces, si yo modifico el enteros, veremos que se está también modificando este de aquí, el números. Es como si fuese el mismo, ¿vale? No es una copia, es el mismo, con lo cual sí que se modificará. O sea, dicho esto, ¿qué significa? Pues que yo puedo modificar un array cuando lo paso por parámetro dentro de un método o función. Y lo que yo modifique volverá al main modificado. Y lo mismo, en cambio, si esto en vez de ser un array es un string, un entero, un float o un booleano o un char, pues por mucho que yo lo modifique aquí dentro, se modificará este parámetro aquí dentro, pero cuando yo salga aquí no estará. ¿Sí? Ok. Bueno, pues básicamente eso era lo que quería que entendieseis, que podría pasar un array y que este se modificase y que si pasó cualquier otro tipo de los tipos de elementos que conocemos de momento en el Java, pues veremos que eso no se modifica. ¿Qué más vamos a ver? Pues también queremos ver, por ejemplo, imaginaros que yo voy a inicializar este array, pero lo voy a hacer pidiéndoselo al usuario, ¿vale? Pues venga, vamos a quitar esto de aquí. No, vamos a dejar esto. Pero vamos a poner aquí un new int y aquí vamos a poner, por ejemplo, 5. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a hacer aquí un método que se llame private static, ¿vale? Y vamos a devolver un array. Fijaros, vamos a devolver un array de enteros que vamos a llamar números. No, mierda. Opa, me he colgado todo. Joder. Coño. Ahora. Esto no. Aquí voy a poner el nombre de mi método, que va a ser inicializar array. ¿Vale? Y no le va a pasar ningún parámetro. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer aquí ahora sí que es un for y voy aquí a poner, bueno, primero tendré que me va a definir un array de enteros, que lo voy a llamar números, que no es el mismo que el que hay allí. Aunque se llamen igual, porque acordaros, el ámbito de las variables, si una variable está definida dentro de un método función, solo se conoce dentro del método función, o sea que esta variable solo se conoce aquí y esta solo se conoce aquí, ¿vale?
Aquí vamos a poner un 5 también, ¿no? Y aquí vamos a decir, vale, pues números, punto length, y lo que vamos a hacer aquí es inicializar, pues, por ejemplo, que números de i sea igual a la i, ¿vale? Y así a la i, no al 1, a la i. Es lo que vamos a decir que en la posición 0 guardan un 0, en la 1 un 1, en la 2 un 2, ¿sí? ¿Vale? Muy bien. Y ahora esto, vamos, como aquí he dicho que tengo que devolver algo, lo vamos a devolver. ¿Y qué tengo que devolver? Pues tengo que devolver un array de enteros, que es lo que he dicho que tengo que devolver. Pues vamos a devolver este números, ¿sí? Con lo cual no estoy devolviendo un entero, no estoy devolviendo un booleano, lo que estoy devolviendo es un array. Pues también se puede devolver un array en, en un método o función. Entonces yo aquí podría decir que mi otro array, el que está en el main, sea igual a lo que me devuelve inicializar array. ¿Sí? Y entonces veremos, y si ahora digo por ejemplo aquí que mostrar array y muestro números, okay, pues veremos que mi array se ha rellenado con los números que me había dicho el usuario. Bueno, que me ha dicho el usuario, no, con los que yo he puesto aquí, ¿vale? Pues fijémonos, vamos a ver si es verdad, ¿vale? Pues aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Es decir, que desde un método o función podemos devolver una cosa de tipo array, además de todos los otros tipos que ya teníamos, como el booleano, el char, el string o el entero. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos visto ya unas cuantas cosas sobre los parámetros. Sí, espero que esto os sirva para poder realizar vuestros programas y vuestras aplicaciones.